Mir, o- y ni decir don Pedro Mir con su canto trigueño y con sus formas poéticas evidentemente relacionadas con... Pero aunque Lorca fue el que más influyó, sin duda, no es menos cierto que todos los poetas fueron leídos. Ese encuentro de ese grupo inicial conmemorando a Góngora tiene un significado fundamental, porque durante esos siglos era Quevedo y Góngora estaba prácticamente oculto. Son ellos los que a partir de ese homenaje demuestran la grandeza de la poesía. La grandeza de la poesía es la diversidad, la riqueza de tener un Quevedo y tener un Góngora, la riqueza de tener un Neruda y tener un Vallejo, la riqueza de tener un Federico García Lorca y un Vicente Alessandre, o un Rafael Alberti y un Luis Cernuda. En fin, esa riqueza se demuestra en el hecho de que aunque fue un grupo de amigos inicialmente, hay de hecho una comunicación de Alberti, ya bien pasado el tiempo, en que juega un poco con Gerardo Diego y le dice en una carta, ha habido en la historia de España un grupo de poetas y amigos más cercanos que nosotros. Y dice, y se ha demostrado que eso de la generación del 27 va en serio. O sea, lo que comenzó como un encuentro de amigos se constituyó en un aporte esencial a la literatura en general y a la literatura de la lengua. Pero tenemos que saber que previo a la existencia de esta valiosa y extraordinaria generación, que en el libro, por ejemplo, las cartas del boom, en las cartas del boom, y ese dato quería decirlo, se habla de la relación importante de todos los miembros del boom, de los cuatro fundamentales, o sea, de Cortázar, Carlos Fuentes, García Márquez y Vargas Llosa. Y precisamente en la parte introductoria de ese libro se dice que el único grupo donde hubo una significativa reunión de amigos y de escritores de primera magnitud se reúnen es el boom latinoamericano en narrativa y la generación del 27. Son los dos momentos en que en medio de una situación donde siempre hay diversidad, conflicto entre los escritores, se unen escritores del boom en el ámbito narrativo y un grupo de poetas de primer nivel en la generación del 27. O sea, es un dato sumamente importante. Naturalmente, sabemos que antes de ellos, en la poesía española, teníamos esa influencia de Rubén Darío que va a llegar hasta Machado y a Juan Ramón, y que va a haber un cambio en la poesía española a partir de ese momento, con ejemplos como Juan Ramón y Machado. Pero también sabemos que se siguió evolucionando y que ese grupo de poetas que Gerardo Diego, en la antología que escribió para el 1932, que publicó, es que da vida real literaria a ese grupo, porque en esa antología están reunidos esos poetas fundamentales. Eso es sumamente importante porque ellos admiraban a Juan Ramón y admiraban a Machado, pero tenían que tomar su camino. Y eso de la poesía pura, por ejemplo, en Juan Ramón, fue avanzando hasta que ese grupo del 27 se acercó
un poco a las vanguardias a través del movimiento creacionista, por ejemplo, que influyó, y otro movimiento de vanguardia también generado en España y en Francia. Eso es sumamente importante porque ese grupo se va desligando de los poetas anteriores y ya utiliza más una libertad creativa a través fundamentalmente de las imágenes. Hay una libertad creativa a través de las imágenes, pero hay también un hecho fundamental que es la influencia del surrealismo en varios de esos poetas, en autores como el mismo Lorca. No es lo mismo el Lorca del romancero, no es lo mismo el Lorca inicial, ese gran Lorca, que el Lorca de poeta en Nueva York. Ya el Lorca de poeta en Nueva York va a ser el Lorca influido por el surrealismo. Y un escritor nuestro, Marcio Veloz Maggiolo, en su libro Cultura, Teatro y Relatos en Santo Domingo, dice que Lorca y Neruda eran los más grandes poetas surrealistas, poniéndolo incluso por encima del fundador del surrealismo, que es André Breton. El surrealismo viene a darle un poco más de libertad a la estructuración poética y por eso varios miembros de la generación del 27 toman eso. Naturalmente, la situación de España, la situación de la dictadura de Primo Rivera, la situación luego de la Segunda de la República y toda esa situación que va a terminar necesariamente con el exilio de algunos de sus miembros, pero van a dar continuidad a su proceso creativo, ya sea en México, como es el caso de Cernuda, ya sea en los Estados Unidos, ya sea en cualquiera de los lugares, ya sea en Cuba, ya sea en Puerto Rico, donde también, no solamente, donde está también Pedro Salinas, ¿verdad? Uno de los autores fundamentales del 27 y que está también antes Juan Ramón, que influyó en ellos. O sea, que a pesar de la situación de España y los aspectos sociales y políticos y las mismas condiciones particulares de ellos, esa continuidad de la poesía y la búsqueda de formas nuevas para estructurar la poesía va a continuar en forma significativa. Por eso es una generación esencial. Naturalmente, los trabajos fundamentales de ellos en su primera etapa van entre el 27 hasta el 36. Y por eso algunas personas se confunden un poco, dicen generación del 36, generación, bueno, es del 27. Lo que pasa es que el 36 también fue un año fundamental, como fue el 32. Además hubo otros poetas que lo siguieron, más jóvenes, y que dieron continuidad a todo ese proceso. Y tenemos que mencionar, por ejemplo, a Miguel Hernández. Hay entonces en esa generación del 27 todo un núcleo que va a impactar la literatura. Antes hubo la generación del 98, pero llega la generación del 27 con una innovación fundamental que no va a ser solamente para España, sino que va a ser para toda la lengua y que va a ser para todas las formas. Y por eso mencioné un título como poema, como poeta en Nueva York, porque cada uno va evolucionando y va cambiando y va buscando formas. Un autor como Vicente Alessandre, que en una entrevista, un estudio que hace Julio Ortega a algunos autores sobre cómo llegaron a la poesía, toma esa cita de Vicente Alessandra, dice que él entró a la poesía por haber leído unos versos de Rubén Darío. Sin embargo, aunque entró a la poesía por haber leído unos versos de Rubén Darío, no siguió, porque ya no era el tiempo del modernismo, buscó sus espacios hasta lograr textos fundamentales sobre la temática amorosa ligada a la estructura surrealista. Y es
naturalmente, el único que gana el premio Nobel, porque no hayan ganado otros el premio Nobel, no tenían esa misma dimensión. Bueno, fue Alexandre quien gana, que recibe el premio Nobel. Como en el boom latinoamericano, los cuatro se lo merecían, tanto Cortázar como Carlos Fuentes. Bueno, lo ganaron García Márquez y Mario Vargas Llosa. Es decir, que cuando menciono a un autor como Vicente Alexandre para ver la destrucción del amor, por ejemplo, cómo a través de ese lenguaje se puede tratar una temática amorosa en forma distinta a lo que se había hecho. Pero también hay que consignar que la guerra civil española y el impacto que tuvo ese hecho en la intelectualidad del mundo, pero fundamentalmente de España, va también a traer como consecuencia una inserción de la temática social, digamos que casi política, en varios de esos autores. No solamente de ellos, sino de los que se solidarizan con ellos en América Latina, como es el caso de César Vallejo y Pablo Neruda, que van ya directamente a España, y Octavio Paz también, y Nicolás Guillén, al encuentro de intelectuales antifascistas para apoyar la República, y donde se producen algunos poemas esenciales de esa temática. Y entre esos poemas tenemos que pensar en España en el corazón de Pablo Neruda, o España aparte de mí este cáliz de César Vallejo. Más políticos no pueden ser dos poemas, pero grandes poemas independientemente del tema, porque el problema de la poesía no es el tema, el problema de la poesía es la capacidad formal de estructurar a través del lenguaje un espacio que pueda constituirse en una armonía y una belleza. Entonces, eso también es importante señalarlo, porque muchos de ellos se integraron a la República, algunos de ellos terminaron en el exilio, y sabemos de la muerte de Federico García Lorca y lo que eso significó. Y ya le mencioné el poema de Manuel del Cabral, escrito en el grupo, y lo que escribió tantos poetas, tanto españoles como del mundo, que escribieron acerca de la muerte del gran poeta Federico García Lorca. Pero también tenemos que tomar en cuenta el aporte de un autor como Pedro Salinas y el tema del amor en Pedro Salinas. El tema del amor en Pedro Salinas es un tema emblemático y sumamente importante cuando analizamos la literatura en lengua española. Pero, ¿qué podemos decir nosotros de Rafael Alberti? ¿Qué podemos decir nosotros de Cernuda? La poética de Cernuda, que viene a desarrollar en forma más plena ya en México, estando en México, y que estudia Octavio Paz en ese brillante ensayo acerca de su obra, es uno de los aportes fundamentales de esa generación, ya no hecho en territorio español, sino en México. En fin, estamos hablando de una generación cuyos aportes, cuyo significado, cuya trascendencia es nodal. Y no tenemos que hablar un día o 2 días, tenemos que darle continuidad, porque su influencia en toda la literatura hispánica y con las traducciones en la literatura en general ha sido esencial. Y voy, porque yo no sé si ya me pasé los 15 minutos, todavía tengo mucho tiempo. Ya debemos ir concluyendo, sí. Quedaban otros temas interesantes, pero ya lo vamos a dejar para otro momento. Y vamos a terminar entonces con una importante anécdota, precisamente del autor de Clima de Eternidad, y que he contado varias veces. Cuando se forma el grupo La Antorcha, Alexis Gómez, Enrique Eusebio, Rafael Abreu Mejía, Soledad Álvarez y yo, y otros grupos de la época, La Isla, El Puño y La Máscara. Bueno, el objetivo era estudiar, ser sistemático en el estudio, leer mucho para hacer nuestra obra.
y visitamos a todos los poetas y le hago un homenaje público a Alexis Gómez, que fue quien nos guiaba. Él decía, si tenemos que seguir, y averiguaba la dirección de cada uno, y ahí fuimos, aquí vive Franklin Mieseburgo, aquí vive Pedro Mira, aquí vive, y lo fuimos visitando a todos. Pero la anécdota es la casa del autor de Clima de Eternidad. Nosotros vamos y le decimos que estamos estudiando mucho, éramos jóvenes, 18, 19, Soledad quizá 17, algunos 21, y vamos donde Franklin, le decimos nuestro plan de estudio. Él nos dice, bueno, pero yo no veo en ese plan de estudio a los poetas fundamentales de la generación del 27, nos dice Franklin. Y nosotros digo, pues díganos los nombres. Nos dio los nombres y nos dijo, estudienlo y vengan por aquí después, pero tienen que estudiar esos poetas. Nosotros nos dedicamos a buscar todo lo que se podía encontrar. No existía el internet, no existía Google, no existía nada. Teníamos que salir a buscar todo lo que nos prestaran y todo lo que nos dieran para nosotros leer eso y volver donde Franklin. Cuando lo leímos y volvemos y le decimos que ya lo hemos leído, él vivía en la calle Espaillat, para los que han venido a la República Dominicana, esquina Conde, y nosotros le decíamos la Casa de la Poesía. Y ahí vamos nosotros. Bueno, fuimos y le dijimos, poeta, ya leímos a los poetas. Y Enrique Eusebio le dice, a nombre del grupo, lo único que no estamos de acuerdo es que Jorge Guillén sea un gran poeta. Los otros sí. Y dice Franklin Mieseburger, se ríe un poco como él hacía, se recuesta de su mecedora. Nos dice, mira, vayan allá a la esquina, cojan un micrófono y digan todos a coro, Jorge Guillén no es un gran poeta, Jorge Guillén no es un gran poeta. ¿Y sabe lo que va a pasar? Que va a seguir siendo un gran poeta. Vuelvan a leerlo porque ustedes quizás les gustó más la musicalidad de lo que leyeron de Lorca, pero tienen que leer a Jorge Guillén y tienen que acostumbrarse a leer por disciplina, no por gusto. Y en este momento, a nombre del recuerdo de ellos y a nombre mío y Soledad, que sobrevivimos, quiero rendir homenaje a la grandeza de la generación del 27 que Franklin nos dijo que leyéramos y a la grandeza de Jorge Guillén y todos los demás como grandes poetas de la lengua. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mateo. Un gran aplauso, excelente ponencia. No podía ser menos de ahí. Muchas gracias. Les reiteramos, Mateo solo se pasó con 3 minutos en realidad, porque a los exponentes, bueno, con 5, porque a los exponentes le estamos dando de 15 a 20 minutos. Esto a modo de información para todos los participantes en el panel, ¿verdad? Los expositores, su disertación será de entre 15 y 20 minutos y luego los participantes tendrán la oportunidad de hacer cualquier acotación, comentario, pregunta, lo que deseen. Tendrán para ello de entre 2 a 4 minutos. 2 a 4 minutos las participaciones generales del público en sus diferentes intervenciones y luego los expositores, si desean responder o si en los casos que se trata de una pregunta o si desean enmendar el comentario, pues tendrán de 4 a 5 minutos para hacerlo. Esas son las reglas del tiempo y qué bueno que Mateo no se fue tan lejos porque si respetamos las reglas terminaremos en el tiempo previsto y así todo irá bien. Bueno, pues continuamos con el desarrollo de este panel sobre la generación del 27 y la sin sombrero, organizado por Acudevi, el taller literario Clima de Eternidad, y que cuenta además con el respaldo de la dirección del Ministerio de Cultura en el exterior. Corresponde ahora hablar sobre la sin sombrero. Este tema está a cargo de la escritora, poeta, ensayista, investigadora y profesora María Teresa Ayllón, que no la voy a presentar yo, sino que vamos a pedirle a la distinguida presidenta de Acudevi
Ana María Céspedes, que tenga bien introducirnos la siguiente disertación. Adelante, Ana María Céspedes. Muchas gracias, Simeón. Pues yo tengo el honor de ser amiga de María Teresa, de compartir con ella y de compartir con una mujer que da voz a otras mujeres que no lo tienen. No voy a repetir lo que has dicho, sino que voy a hablar de sus publicaciones y de su participación como educadora, como investigadora en varias universidades latinoamericanas, como ha sido en la Argentina, en México, República Dominicana, Brasil, Nicaragua. Y es una mujer muy dedicada a todo lo que es la investigación y por eso tiene esa experiencia y esas bases tan sólidas cuando habla. Me gustó mucho sus últimos libros como Farruca, Algarabía de una mujer coraje, y me gustaría que al final ella, por favor, pudiera explicarle a los oyentes sobre este libro, específicamente porque es uno de los últimos que ha publicado, es un libro de metapoesía. Ha publicado también El Duende y la Hierbabuena, que son poemas y coplillas, coplillas para el cante, Alegría y Pandemia, Vampirizada, que es un libro, dice ella, para sobrevivir a una pareja tóxica, Con la lámpara encendida, un libro de metapoesía de compromiso, y de derechos humanos también ha escrito diversos artículos y algunos libros en los que se destaca en derechos humanos, transexualidad y feminismo, identidad y simbolismo de la opresión. Tengo que decir que a partir de conocer a María Teresa en el Congreso de Metapoesía del año pasado, como es una mujer que se toma tan a pecho lo que investiga y lo que busca, indaga, es una mujer incansable para indagar, despertó en mí y en otras personas que lo conocemos porque hemos hecho varias presentaciones de sus libros. La gente se ha interesado sobre el tema de la metapoesía, que para muchos es desconocida. Pero no voy a agotar el tiempo de María Teresa porque va a hablar precisamente de esa parte de los humanos que somos las mujeres, y dentro de esas mujeres las sin sombrero, que usaron su vida no solamente biológica, sino sus trabajos literarios y su experiencia en la poesía conjuntamente o paralelo a la generación 17. Así que yo también, igual que ustedes, estoy deseosa de escuchar a María Teresa y John. Muchas gracias. Buenas tardes, a un lado y al otro del Atlántico. Un placer estar con ustedes. Un agradecimiento enorme, como siempre, a la asociación, a CUDEVI, por el trabajo cultural e intelectual que desarrolla, y en particular a este seminario y a Simeón Arredondo, el poeta que me ha invitado, que ha tenido la gracia de confiar en mi exposición, siendo que no soy especialista en estas lides. Bien, Clima de Eternidad es un seminario al que quiero aportar lo que se me ha pedido, y es las mujeres de la generación del 27 o las sin sombrero. Simeón decía, el cartel dice generación del 27 y las sin sombrero. Si le ponemos una conjunción copulativa, tenemos dos cosas diferentes: la generación del 27 y alguna extraña relación con las llamadas sin sombrero. Pero este término no es un término que sirva de sinónimo. Vamos a ver, si hacemos hincapié en el nombre de la sin sombrero, estamos hablando de un movimiento feminista internacional que se expresa mediante la pedagogía, la literatura, las artes plásticas y la ciencia pura. Eso no es la generación del 27, abarca de otra manera.
el nombre no es un nombre que tampoco se haya dado a partir de estudios de literatura y mucho menos de la generación del 27. Es el nombre que se le ha dado un equipo de documentalistas en el año 2013, que contaban una anécdota, y es que ocurrió que Salvador Dalí, Federico García Lorca paseaban con Margarita Manso y Maruja Mayo, y era un hecho común hablar de las cosas que oprimen nuestro cerebro, y en particular se hablaba del sombrero. Había muchas formas de decir cómo necesitábamos airear las ideas, cómo necesitábamos airear el pensamiento español retrógrado. De esta manera tuvieron la gracia en la Puerta del Sol, que es el kilómetro cero, es decir, el centro de Madrid y a la vez centro geográfico de España. Se quitaron el sombrero y algo dirían, seguramente vocearon. Maruja Mayo cuenta, ya de anciana, esta anécdota: nos quitamos el sombrero en la Puerta del Sol y nos apedrearon, llamándonos de todo la gente que pasaba por allí. Bueno, me sirve esta anécdota para dos cosas. Una, decir que el nombre de La Sin Sombrero es un nombre que le viene bien a un documental, es un titular, no es una clasificación y mucho menos una clasificación literaria. Si con el nombre nos remitimos a los protagonistas de esa acción, tenemos solo 5 personas y el vínculo se desdibuja o se vuelven ellos y ellas representantes de un momento literario de la generación del 27, porque sí hay un criterio dentro de lo que entendemos por generación del 27 de airear las ideas. Es una generación que se va a expresar rompiendo con lo que queda de escolástica de la literatura. Bueno, entonces, si es así, no están todos los que son, ni son todos los que están en esta manifestación, en este hecho concreto, porque tenemos pintoras y tenemos pintor y tenemos un poeta, dramaturgo, novelista, que es Federico García Lorca, que no solo era poeta. Bueno, pero entonces, ¿qué y quiénes son la generación del 27? Acabamos de ver al profesor Morrison, al que agradezco enormemente porque aprendo mucho y es toda una personalidad en estos 50 años de mantener ese seminario de César Vallejo, que aspiro alguna vez a poder conocer. ¿Quiénes son la generación del 27? Jorge Guillén sí, Jorge Guillén no. León Felipe pocas veces se le menciona, me parece fundamental para ello. Bueno, este no es un tema que me toque a mí, pero sí tenemos, por un lado, la indefinición del significado literario de la generación del 27. Por otro, el hecho indudable de que fueron una generación explosiva, pero yo quiero decir que tiene que ver con el momento contextual en el que nació, cosa que, por cierto, la generación del 27 tiene como exigencia no olvidar el contexto. Y ahí necesito hacerles algún comentario sobre el krausismo, que está en el fondo y base de esta generación del 27, de este movimiento renovador de la literatura y renovador de la cultura, renovador de las mentalidades, es decir, para quitarse el sombrero. Si dijéramos que la generación del 27 es modernista, no estaríamos mintiendo, porque de ahí arrancan, casi todos tienen su etapa modernista. Si dijéramos que son vanguardistas, claro, por supuesto, están varias de las vanguardias representadas y a veces en el mismo poeta. Si decimos que son revolucionarios o utópicos por una sociedad no autoritaria, estamos también diciendo una buena definición. O si decimos, en cuarto lugar, que son la corte de las figuras malditas, porque resultan asesinadas estas figuras, exiliadas o exiliadas dentro del propio país en una represión y vigilancia extrema.
entonces tendríamos otra clasificación que coincidiría con etapas de la propia manifestación literaria y artística de la generación del 27. Volvemos a decir que habría que revisar si nos sirve la clasificación. Por otro lado, cuando hablamos de generación del 27, como acabamos de ver que hace también nuestro profesor Mateo Morrison, solo salen nombres masculinos o a veces aparece un nombre femenino. Pero yo les voy a nombrar a otras mujeres que comparten ideales y tendencias. Concha Albornoz, que creaba los salones para la discusión, María Moliner, que es anterior pero se mantiene, y ahora les diré también en qué papel. María de Maeztu, igualmente, Margarita Bonnati Botella, María de la Ole Járraga, María Teresa Borragán Rojas, María Teresa León, María Zambrano, Clara Campoamor, Zenobia Camprubí, Eva Canel, Luisa Carnés, Rosa Chacel, Ernestina de Champucín, María Francisca Car Margarit, Carmen Conde, Josefina de la Torre, Magda Donato, María de Echarri, Teresa de Escoracia, Margarita Ferreras, Elena Fortún, Margarita Gil Roeset, Agustina González López, Concha Méndez, Carmen Conde, Margarita Ferreras, Delfi Tejero, Rosario de Velasco, Consuelo Vergés, Lucía Sánchez Saornil, Carmen Laforet, Marta Luz Morales, Margarita Nelken, Carlota O'Neill, Matilde Ras, Lucía Sánchez Saornil, Carolina de Soto y Corro, Pilar de Valderrama, Julia Uceda, poeta fallecida recientemente, Maruja Mayo como artista pintora, Madame Anselma, también artista pintora, etc. Tenemos como precursoras de ellas. En 1980 nace Concepción Arenal, que 20 años después se tiene que vestir de hombre de los pies a la cabeza para que la dejen asistir de oyente a las clases de Derecho. Clases de Derecho muy interesantes, reserven esa memoria. Es tal la situación de la educación de la mujer en el siglo XIX que en 1840 Concepción Arenal tiene que solicitar un permiso porque no había ninguna ley que lo prohibiera, pero cuando las mujeres solicitaban educarse en la enseñanza superior, les decían, no puede ser, nunca ha sido, no hay costumbre, ¿qué va a pasar? ¿Cómo van a haber faldas aquí dentro? No se permitirá, no permitirá que se concentren sus compañeros o puede pasar alguna cosa que no quisiéramos que pasara, es decir, peligro para la persona. Bueno, tenemos que en 1837 Rosalía de Castro ya ha llegado a ser una grande de las letras. Se dice gallegas, pero ella se negó a que se la llamara de las letras gallegas y anunció, después de Follas Novas, anunció que escribiría solo en castellano en adelante. Emilia Pardo Bazán, 1842, que atraviesa la segunda mitad del siglo XIX en demandas continuas de que se la permita educarse, asistir a las clases y se la considera, no se la titula porque no se la permite matricularse en nada, pero se la considera experta en derecho, no se la considera filósofa sino pensadora, no se la considera jurista sino reformadora social, de prisiones, de escuelas, de la orfandad, de la asistencia social, etc. Tenemos 1969 Concha Espina y tenemos 1873 a María Goyri, que fue la primera doctora en filosofía, que era tía, junto con Ramón Menéndez Pidal, su esposo, tía y apadrinadores ambos de María Teresa León, una gran mujer, gran escritora, novelista, que tiene las memorias más reconocidas, Memoria de la Melancolía, como obra cumbre, descripción increíble de lo que significa el exilio. Y no de su exilio, sino una obra sobre el exilio, Memoria de la Melancolía, que la escribió hasta el final de su vida, pese a que su marido la encerró, o parece ser que hizo porque la internaran como que había perdido la razón, cosa que era muy común entre las mujeres notables.
Pero internacionalmente tenemos también a Mona Lisa o María Luisa Fernández de García Huidobro, que fundó la revista aliada de la Unión Patriótica de Mujeres en Chile y que es la madre de Huidobro. O las mujeres de Boston, que dieron los medios para crear la residencia de señoritas en Madrid, merced a la cual las mujeres de Latinoamérica, especialmente, no, perdón, las mujeres del extranjero, especialmente de Boston y de Estados Unidos, venían a residir mientras hacían sus estudios en España y se quedaban en una residencia de alumnas, de señoritas. Como en esa residencia se daba educación complementaria, en realidad se daba educación de vanguardia, educación impresionante a la que acudían las mujeres de España porque no había muchas posibilidades de estudiar. Tenemos a Lidia Cabrera de Cuba, que fue amiga también de Camila Enríquez Ureña y de Teresa de la Parra de Venezuela, Camila Enríquez Ureña de República Dominicana, también sufragista, y de Gabriela Mistral, de la que no hace falta decir nada, pues es premio Nobel, aunque casi nunca se recuerde, que recibió en 1923, publicó sus obras en España en el 23, tuvo que influir por fuerza, y todas estas son las precursoras de los cambios en la literatura que efectúan las mujeres y que no han sido estudiados. De hecho, han sido apartadas de las antologías y de todo tipo de relación y taller donde se habla de la generación del 27. Pero si ellas no son la generación del 27, deberíamos de trabajar con algún nombre que signifique la tendencia novedosa, innovadora y rupturista que efectuaron en las letras y en el derecho estas mujeres. Si quiere poner, Simeón, por favor, el contexto, la filmina de contexto que le he dado, vamos a ver que si la gran aspiración de las mujeres de esta generación era conseguir estudiar, que se las permitiera estudiar, vamos a ver que consiguen, dirán ustedes, ¿por qué hay tanta maestra? ¿Por qué tantas estudian magisterio? ¿Por qué tantas estudian derecho? Verán, en 1869 se crea una escuela de formación para institutrices porque no se les daba entrada en la educación superior de otra forma. Y todas las mujeres que no pensaban ser institutrices se van a estudiar allí porque es lo que hay. Y allí estudian nuevas tendencias y avances científicos de todo tipo. De ahí sale también en 1870, es decir, un año después, se crea la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, para ser más específico. ¿Y qué creen que les enseñan aquí? ¿A bailar y a bordar? Pues no. Vuelve a ser otra vez tendencias modernistas y cultura general avanzada. En 1876 se crea la Institución Libre de Enseñanza de Giner de los Ríos, que es krausista. Es decir, el krausismo es una corriente que aparece en Alemania y que tiene su versión española que se aplica en la Institución Libre de Enseñanza y que dice, habla de que la enseñanza no debe educar, es decir, conducir. La enseñanza debe hacer que la gente aprenda, tenga un proceso de amor al aprendizaje que dure toda su vida. Y para hacerlo tiene que ser la experimentación el método, nunca la memorización, y por tanto se oponen a los exámenes. Claro, con estos criterios no se permite que haya ninguna institución pública que adopte el krausismo. Pero entonces se crea con unos fondos privados una fundación que es la ILE, Institución Libre de Enseñanza, archifamosa y, como todo el mundo sabe, el nido donde se gesta la generación del 27. Ojo, hombres, porque es una institución muy krausista, pero no tanto como para tomar el principio krausista de la educación para todo ser humano, hombres y mujeres. Claro que los krausistas, al menos los que antes no estoy muy segura aquí en España, porque el krausismo se adopta en el Liceo, un club femenino, y en la residencia de señoritas, y en el Instituto Femenino de Enseñanza.
pero no en la institución libre de enseñanza, que se crea además una residencia de estudiantes, pero son estudiantes universitarios masculinos, no femeninos. Miren qué cosa más bonita. En 1910 hay un decreto de igualdad en la enseñanza superior y, sin embargo, la institución libre de enseñanza no hace hueco. Así que las fotos siguen siendo solo de hombres. Y cuando se reúnen en las tertulias solo pueden entrar hombres, porque las mujeres que entran a un café son llamadas de manera muy fea. Raramente pueden asistir del brazo del marido, lo cual no está bien visto que se repita a menudo, o del brazo de un padre o tutor, lo cual tampoco está bien visto que se repita a menudo. Así que son pocas las mujeres que alguna vez aparecen en las tertulias de los cafés. En 1910, mediante esa ley, el Instituto Femenino de Enseñanza empieza a hacer enseñanza sobre todo de derecho y de artes, de las artes. Y crea en 1915, 5 años después, la residencia de señoritas. Y es directora María de Maeztu, Instituto Nacional Internacional de Madrid. ¿Qué ocurre? Perdón, a ver, que están entrando tarde y se me sobreponen a la filmina. Bien, ¿qué ocurre? Que en Boston hay un movimiento feminista muy fuerte y hay unos fondos económicos que se destinan a España para la creación de la residencia de señoritas. Se lo acabo de comentar hace un momento. Pero también al venir de Estados Unidos y ya vienen de otros países de América Latina, residen, trabajan y se forman y tienen de presidente y crean una asociación universitaria femenina que se federa con una asociación universitaria internacional femenina. Como ven, aquí tenemos lo que les decía al principio, un movimiento feminista transformador que consigue dar a las mujeres un cauce para que estudien. Y a la par van luchando algunas mujeres como Clara Campoamor o Victoria Kent para que las permitan entrar. Fíjense que algunas de ellas habían estudiado contabilidad o taquimecanografía para acceder a alguna forma de entrada técnica, porque las taquimecanógrafas y así como enseguida las operarias del telégrafo, que eran funcionarias del Estado, entran en categorías que se les permite algunas formas de formación. Bueno, todas estas mujeres se relacionan con quién, si no, la generación del 27 masculina en un Madrid enfebrecido, en una época de explosión cultural que sin duda protagonizó en buena parte la institución libre de enseñanza, son acompañantes y van apareciendo en algunas de las fotos de estos poetas, narradores, ensayistas, artistas, plásticos, hombres y mujeres. También en la Escuela de Artes y Oficios habían encontrado alguna forma de entrar algunas mujeres artistas, pero se crea en 1920 la Escuela Superior de Artes de San Fernando y ahí se permite entrar mujeres. Y empiezan a formarse algunas artistas plásticas. Estamos en un contexto social de monarquía, dictadura, república, monarquía, dictadura, segunda república, golpe de Estado, llegando al 36, golpe de Estado, guerra civil y exilio. Para intentar no alargarme excesivamente. No podemos olvidar el contexto para ver el tipo de poesía narrativa y el tipo de urgencia. De hecho, hay un teatro de urgencia en 1936 que también tiene que ver con una poesía que tal vez no se llamó de urgencia, algunos llamaron revolucionaria, y que Mateo Morrison ha mencionado, nombrando a Miguel Hernández, por ejemplo, pero hay más, también está Teresa León, que además asume la dirección del Comité para la Cultura
y crea La Barraca y pone al mando a García Lorca y crea el teatro de urgencia, creo, y pone como director a su pareja de entonces, marinero en tierra, como Alberti, que la va siguiendo por donde ella va. ¿Se me acabó el tiempo? No, no, decía Rafael Alberti, que lo estaba usted Rafael buscando. Alberti, sí, Sí, Alberti, pero ya me salió. realmente también debemos ir concluyendo ya. Sí, allá vamos. Bueno, entonces, ¿cómo se logró esconder a esta cantidad de mujeres y a otras que me he dejado en el tintero porque según voy buscando voy encontrando nuevas? ¿Cómo se logró esconder a las mujeres vinculadas a esta época revolucionaria en la cultura española? Pues lo más sencillo que cabe pensar, y siempre pasa, es relegar al olvido. También pasó incluso en el exilio. Eh, la coartada es la necesaria selección, claro, pero sabemos que eso introduce sesgos y uno de los primeros sesgos que se introducen es el de género. Dos, mediante la clasificación, es decir, si encontramos a todas estas escritoras que he nombrado, unas clasificadas como escritoras feministas, otras clasificadas como edad de plata de la literatura española, es decir, hay tantas formas, tantas categorías que se les da a estas escritoras que cualquiera que haya trabajado en investigación sabe que cuando la clasificación es descomunal no estás clasificando nada, estás desclasificando. Cuando tienes tantas categorías que no puedes agrupar, no has hecho ninguna clasificación, has ocultado. También minimizando la trascendencia de su trabajo. Por ejemplo, a las mujeres no se las nombra nunca científicas, raramente se dice doctora o no se dice fue la directora de tal cosa, se dice dirigió una institución, en la cabeza estaba. Entonces, estos son input que les doy para que busquen, para que puedan buscar. También se oculta en la misma frase en la que todas son, por ejemplo, la cuestión de oportunidad. Cuando, déjenme que me salte esto porque es largo de explicar. Asociación abusiva sería otro de los puntos por los que cuesta encontrarlas, porque se hace por dos vías. Primero, una, se relaciona con los antecedentes que no son, es decir, a las mujeres siempre cuando aparece su genialidad se dice, tenía un padre con una gran biblioteca o su hermano publicó 15 años después algo. Es una forma de relacionar con alguien que se ve claramente que no existe esa relación, pero siempre hay que relacionar la producción original de una mujer a alguien, pero no se hace siempre en el caso de los varones. Otra forma de asociación abusiva es juntando su nombre siempre al acompañante o poniendo el nombre del acompañante en vez de la productora de conocimiento. Este es el caso paradigmático de María Teresa León y Alberti. María Teresa León, por ejemplo, llega en el exilio habiendo sido diputada, habiendo sido representante internacional, habiendo dirigido el Comité de las Artes y la Cultura, habiendo publicado extraordinariamente, y llega con Alberti, que había estrenado una obra que no tuvo éxito en España. No digo que no fuera buena, por favor, pero llega y Losada los recibe en Argentina y les dice, por favor, quedaros aquí, porque iban para Chile, quedaros aquí, os doy casa y os voy a ayudar, ya verás. Alberti, tú eres poeta, ¿verdad? Pues escribe que publicamos un libro tuyo, y así escribe Marinero en Tierra. Y un año después tiene el libro y Losada busca el dinero para publicarlo. Sin embargo, María Teresa León, que tenía 3 libros esperando publicar, claro, por pudor no dice, no, hombre, públicame los míos que ya están hechos, porque el dinero es para los dos, o sea, igualmente. Pero Losada, con toda su buena intención, dice, no os preocupéis, os doy casa y a tu marido le doy trabajo para que mantenga la casa. Y ella se queda relegada a buscar, a hacer traducciones, hasta que un año, año y medio después consigue empezar a publicar las obras que traía para hacerlo. Y no con Losada, por vergüenza busca otros editores. Entonces, esta es otra forma, bien intencionadas, todas ellas bien intencionadas, si no sería horrible pensarlo.
y también se esconden ellas por su seguridad o a veces por su comodidad. Es el caso paradigmático de Fernán Caballero, más antiguamente, que es una mujer gaditana que es la mejor flamencóloga que ha existido, o Gregorio Martínez Sierra, que es el seudónimo que adopta María de la Ole Járraga, quien escribía obras de teatro, cuentos, novelas, etcétera, pero los ponía a nombre del marido, aunque ella sí tuvo en cuenta llegar a notario y que registrara que sus obras eran escritas por ambos dos. En realidad, Gregorio Martínez Sierra era un magnífico gestor de teatro. O Jorge Sanz, que es amantina, o Emily Bronte, que firmaba como Elisbel, es otra forma. O se da un reconocimiento vicario a un hombre de su entorno, familia, que sigue siendo el caso paradigmático de María Teresa León. También las casadas o emparejadas suelen vincular sus méritos al nombre del matrimonio para cuidar de la armonía en su pareja, para amainar los celos de la pareja. Con esto cierro mi intervención sobre el significado y la ocultación de la sin sombrero de las mujeres, probablemente de la generación del 27. Muchísimas gracias, María Teresa. Te damos un aplauso. Excelente presentación. Tanto Mateo como María Teresa nos han edificado y nos han deleitado con estas magistrales exposiciones en torno a lo que fue la producción literaria y por qué no, ese recorrido también que nos trae María Teresa sobre la generación del 27 y su incidencia en la posteridad y que seguro que será por siempre. Qué bueno, María Teresa, que se ha ido avanzando y que gracias a Dios ya hoy las mujeres tienen una voz más fuerte y estamos seguros que eso seguirá, que seguiremos avanzando en ese sentido. Correspondería el turno en este momento en la programación de este interesante panel sobre la generación del 27 y la sin sombrero a una salutación del director de Cultura Dominicana en el exterior, el señor Rey Andújar, pero nos están comunicando que no se ha podido conectar por razones técnicas y está pidiendo disculpas por ello. Lo que significa que vamos entonces a continuación a abrir los turnos para que todos los asistentes, todos los participantes en este taller tengan la oportunidad de expresar sus inquietudes, opiniones, preguntas, cualquier comentario en torno al tema que se está tratando. Y repito, pueden formular preguntas a los panelistas, a los disertadores. Abrimos en este momento los turnos, de modo que quienes deseen hacer uso de la palabra solo tienen que levantar la mano. Si tienen alguna dificultad para hacerlo a través de la plataforma, lo hacen, abren la cámara y lo hacen físicamente, levantan la mano y nuestro técnico Luis Sánchez, que nos está asistiendo, nos informará quién está levantando la mano o si nosotros lo vemos, procedemos inmediatamente a darle la palabra. Así es que se abren los turnos para las personas que deseen hacer uso de la palabra sobre los temas tratados en este panel. Por lo pronto no veo ninguna mano levantada, ni a través de la plataforma, ni en cámara. Bueno, ya tenemos a Cristina Piñeiro. Adelante, Cristina. ¿Puede abrir los micrófonos? A ver. Parece que salió, Cristina. Parece que salió de la reunión. O la saqué yo por abrirle. No, ella no ha salido, ella está dentro. Sí, ahí está Cristina. Cristina, ¿puede abrir su micrófono? Cristina Piñeiro, por favor. Got it. Ya. Ok, bien. Yo tengo dos preguntas, una para cada uno de los participantes.
Una pregunta para María Ayllón. Lo que tengo es una acotación de lo que ella dijo con relación a de que siempre la importancia de esas mujeres del 27 le era conferida a través de un hombre. Y así resulta con Margarita Gil Rosset, que fue una estupenda escultora que incluso hizo cosas que no se estaban conferidas para una mujer. Sin embargo, en su nota de vida se registra, se dice, se agrega que ella se suicidó a causa de un enamoramiento que le surgió por Juan Ramón Jiménez. O sea, ahí vemos esto que nos plantea nuestra María Teresa Ayllón con relación a esta situación. También, además, me gustaría saber cómo se recopiló todo este material, porque yo buscando y buscando, recogí algunos poemas muy bonitos. Por ejemplo, denme un minuto, por favor. Un minuto de... un minuto de Ernestina de Champussin, un poema muy bonito. Lo busqué y es cómo se recogió toda esa información, todo ese legado. ¿Cómo? Bien. ¿Contesto? Sí, por favor. Bueno, desde que Simeón me invitó, llevo trabajando en ello. Como bien sabe Cristina, hace 2 años, algo más de 2 años, que vengo trabajando en la poesía de mujeres notables, porque son infinitas las mujeres, en poesías de mujeres notables en castellano, es decir, latinoamericanas, españolas y guineanas. Y estoy trabajando, no sé para cuándo podría tener algo decente, porque no quiero caer en el mujeres más importantes y sacar una docena, sería muy triste. Entonces se me atraviesa por medio Simeón y me invita a este seminario y digo, bueno, vale, esto es algo que tengo en mente hace mucho tiempo, las mujeres vinculadas a la generación del 27. Y empecé sin tener más datos, porque busqué en internet y, bueno, generación de 27 vinculada a la institución libre de enseñanza. ¡Oh, qué maravilloso! Ginés de los Ríos, ya conozco esto, conozco las actividades. Además, he trabajado sobre, bueno, y sigo trabajando sobre Clara Campoamor como sufragista, como mujer de derecho, primera que tuvo un despacho de derecho, ella y Victoria Kent, primeras que se matricularon en la Facultad de Derecho cuando se les permitió. Es decir, el momento que se permitió a las mujeres entrar en la universidad fue un boom, no daban abasto, no daban crédito a la cantidad de mujeres que se apuntaban. Bueno, entonces el hambre de cultura era comprendido por alguna gente con un sesgo muy fuerte clasista. Es decir, el krausismo, por ejemplo, entendía que la mujer de cierto nivel, de cierta clase social, la mujer burguesa, tenía una vida horrible, aburridísima. Además, había una venezolana que escribió una novela justamente sobre, que se llama Ifigenia, la muchacha que se fastidió. Y fue un boom que vendió en una semana más de 6.000 ejemplares. Entonces, ya por todas partes, estoy hablando de Venezuela, por todas partes se coaligaba ese grito desesperado de la mujer burguesa a la cual se le había ido quitando atribuciones y funciones hasta el punto de que no tenía nada que hacer, y eso es el peor castigo que se le puede dar a un ser humano. Bueno, entonces yo busco por ese lado y es una ventana que abre ventanas y nunca se acaba. Y encuentro mujeres que han tenido premios destacadísimos, nominaciones de todo tipo, que tienen monumentos, pero que no tengo la obra en ningún lado. No es el caso de Ernestina Chambursí, que tiene unos poemas maravillosos y que hay varias páginas web que recogen algunos. Pero es muy difícil encontrar un libro de ellas, porque no están en ninguna, no se ha molestado nadie en hacer una recopilación de estas mujeres impresionantes y que tuvieron mucho éxito al publicar. El caso de Chambursí, por ejemplo, era una mujer muy joven que admiraba grandemente, como toda esta generación admiraba a Juan Ramón Jiménez.
que venía de la generación del 98, pero a la vez hacía un tránsito hacia las vanguardias y parecía ser que era la lumbrera para esta nueva generación de la Institución Libre de Enseñanza. También hay que decir que Juan Ramón Jiménez era profesor de universidad y eso es un buen altavoz. Muchísimas gracias. Me gustaría hacer mi segunda pregunta, si es posible, Sí, al sí, adelante. maestro Morrison. Es una pregunta compuesta. Él dijo que la importancia de la poesía, no es el tema, sino la estructuración. ¿Cómo podría un poquito, maestro, aclarar eso? Adelante, Mateo. Muchísimo gusto. Primero quiero saludar la exposición de María Teresa y todo lo que ha aprendido en eso y la necesidad de seguir investigando sobre este tema. Hay en nuestro país, por ejemplo, una poeta, Aída Cartagena Portalatín, que fue la única mujer de la generación de la poesía sorprendida, que quizás es el movimiento literario más importante nuestro, o uno de los más importantes. Y cuando ella escribió Una mujer está sola, fue como un grito que tiene mucho que ver con lo que dice María Teresa, que sucedió con lo que denominamos sin sombrero, con lo que sucedió en muchos países, no solamente en España, también en otros países de Europa y en América. Y Aída Cartagena insiste en ser una poeta de la poesía sorprendida. Y ese libro, ese poemario que invito a leerlo, Una mujer está sola, es un grito, porque en realidad una mujer no estaba sola. Ángela Hernández, en su investigación, la destacada escritora nuestra, Ángela Hernández, en su investigación sobre poesía dominicana social y poesía amorosa, encuentra una serie de escritoras que no estaban en ninguna antología. Ella la encontró porque la buscó y porque demostró que tenían valor, que tenían mérito y que estaban escondidas o como esposas de algún escritor o como hermana de algún escritor. Es más, llegó un momento en que hubo que crear lo que se llamó la universidad femenina, que era una forma de poder decir que las mujeres podían tener nivel universitario, porque eso está en la historia de nuestro país. Y no ha sido Ángela Hernández solo la que ha investigado, aunque ha hecho mucho. También Ilonka Nacidí Perdomo ha descubierto por la investigación, sobre todo en ese movimiento de las sufragistas dominicanas, aportes fundamentales de una escritora llamada Abigail Mejía, que precisamente estudió en España, estuvo en contacto y que hizo una novela que se llama Sueña Pilarín. Pero por lo uso de ese esfuerzo de las mujeres dominicanas encabezadas por Ilonka, ella ha sido incluida en el Panteón Nacional, o sea, porque fue la primera que luchó por los derechos de la mujer, por lo menos en el voto. Y también es importante lo que se señala a partir del movimiento caucista y cómo la presencia del puertorriqueño Eugenia María de Hostos en España va a influir en el problema de la educación y cómo a su vez él va a influir en la educación dominicana, en la educación en Chile, en la educación en varios países, sobre el problema de la memorización y la necesidad de la investigación, del estudio, de la reflexión y de la participación de las mujeres. Por eso resulta un motivo que nos debe obligar a investigar cómo existió Salomé Ureña de Enríquez en el siglo XIX como poeta nacional
por suscripción popular en un país no machista en ese tiempo todavía, pero en ese tiempo, imagínense. Y Salomé es capaz de influir en la poesía y en la educación dominicana. Naturalmente, siempre tomando en cuenta de que era Salomé Ureña y le agregan el apellido de Enríquez, que era su marido, o que era cuñada de Federico Enríquez y Carvajal, quien es que recibe en el país diversos honores y recibe a los grandes escritores. Entonces, en realidad, ese tema tratado me obliga a mí no solamente a reflexionar y a sentirme muy bien con haber escuchado eso, sino a seguir investigando y seguir buscando en esa realidad que es también dominicana del ocultamiento, de la discriminación, de la exclusión de mujeres en toda la historia de la literatura dominicana. Y no solo en poesía, aunque hablé bastante de poesía. No, cuando veía de poesía sabía que Alberti también era un gran pintor y sabía también que muchos de esos autores y esas autoras no eran solamente poetas, eran muchas veces dramaturgos, eran muchas veces de las artes plásticas, muchas veces de la música. O sea que todo ese proceso de la generación del 27 tuvo que ver correctamente, como dijo María Teresa, con la cultura. Llegó lejos, porque no se limitó, aunque yo hablé de poesía, a la poesía, habló de la cultura, se limitó a la vida, a lo que significó los movimientos existentes en el plano político en España, lo que significó el exilio, lo que significó sus aportes a todo, incluyendo nuestro país, porque son parte. María Ugarte, por ejemplo, yo diría de la sin sombrero, para decirlo de alguna forma, jugó un papel esencial en la historia de la cultura dominicana. Ella dirigió el suplemento cultural de uno de nuestros periódicos y le dio cabida a las nuevas generaciones poéticas. La página literaria de María Ugarte, ¿verdad?, que vino en el proceso del exilio, es fundamental para estudiar la literatura y la cultura dominicana, pero no solamente la poesía, sino su aporte en el ámbito de las artes plásticas y en la investigación histórica. Es María Ugarte, esa escritora española, esa escritora y esa investigadora que aporta estudios fundamentales sobre todo el proceso de nuestra cultura, en términos de cultura material y cultura inmaterial. Ahí están sus libros y además fue ganadora del Premio Nacional de Literatura y de todos los reconocimientos. Sin embargo, yo sé que hay otras escritoras y hay otras autoras que también vinieron y quizás tenemos que seguir investigando para que afloren sus nombres y probablemente lo que hicieron. Eso es sumamente importante. Con respecto a la pregunta, está bien. Tiene que ser fondo y forma, contenido y estructura. Lo que señalé es que lo definitivo, en última instancia, es la capacidad de utilizar adecuadamente el lenguaje para estructurar un poema. Porque nosotros tuvimos, así como hubo la Guerra Civil Española, nosotros tuvimos en pequeño una guerra civil dominicana que terminó en guerra patria por la intervención de 42,000 marines norteamericanos. Y ahí se escribió poesía. Y se escribió poesía con un contenido y con un deseo en términos de tema muy revolucionario, pero muchas de ellas no tenían la estructura formal y la calidad necesaria para adquirir la categoría
de obra de arte, porque no se trata solamente de escribir y de redactar. Lo más difícil es convertir eso que se escribe en arte, no en una simple redacción, que puede ser adecuado para un artículo periodístico, ¿verdad? O para un ensayo, pero no para el arte. Eso quería decir, si no lo expliqué bien, por eso lo quiero precisar, que sí que se necesita el contenido, que sí que se necesita el tema, pero si el tema no es tratado adecuadamente a través de un uso preciso y concreto del lenguaje, no va a resultar una obra de arte, por más buenas intenciones que tenga el autor. O sea, muchísimas gracias, maestro. A mi entender, las convenciones del lenguaje es lo que nos faculta a los que escribimos para que llegue el mensaje a los interlocutores. Estamos de acuerdo. Muchas Bien. gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias, Cristina, y gracias a María Teresa y a Mateo por sus respuestas. Tenemos manos levantadas de Isabel Cadet, de Bernardo Asís Favor y de María Teresa también. María Teresa, no sé si es para referirse a lo que se ha comentado justo en este momento. Si es así, puede hacer uso de la palabra ahora, María Teresa. Gracias, sí. Es también para Cristina, para decirle, es la forma y el fondo es la diferencia entre la poesía y la poética. La poética es la búsqueda en las formas, la estructura, Perfecto. y la poesía es el impulso creador. Excelente. Muchísimas gracias, María Teresa. Bueno, le damos la palabra a Isabel Cadet de Alemania, que solicita una intervención. Adelante, Isabel, por favor, abrir el micrófono y hacer uso de la palabra. Un saludo para todos y todas. Bueno, estoy muy contenta de haberlos escuchado. Mi participación en realidad es para darle las gracias primeramente a ti, Simeón, por haberme invitado a este panel, y unas miles de gracias a los panelistas por haberme edificado con sus exposiciones. Muchas gracias. Estoy muy contenta de haber podido escucharlos. Gracias, gracias. Súper interesantes sus exposiciones, tanto la del señor Mateo Morrison como la de la señora María Teresa Aillo. Muchas gracias, de verdad. Bien, gracias a ti, Isabel. De eso se trata, de llevar a toda la población esos conocimientos que andan por ahí, y como dijo alguien en una ocasión, los conocimientos, si no se comparten, no valen de nada. Entonces, eso es lo que están haciendo en el día de hoy estos distinguidos escritores, poetas, Mateo y María Teresa, que han tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación para compartir con nuestros invitados estos conocimientos. Gracias de nuevo, Isabel. Bueno, ahora Bernardo Cid Favor, poeta, miembro de Acudevi. Adelante, poeta Bernardo. Por favor, abrir su micrófono. Adelante, poeta Bernardo Silva Bor, con su intervención. Tiene el micrófono abierto, pero no le escuchamos. Sí, buenas noches. Buenas. Simplemente para felicitar a don Mateo Morrison por esa brillante exposición, y a María también felicitarla porque el contenido de La Sin Sombrero me pareció extraordinario, y felicitarte a ti, a Daniel y a todos los miembros de la asociación, que aunque yo estoy un poco retirado por aquí, por Murcia, pero siempre me conecto, siempre estoy ahí presente para escucharles. Así que reitero la felicitación a don Mateo, y espero verlo pronto a Mateo allá en Santo Domingo, que iré en agosto. Gracias. Muchísimas gracias, Bernardo, desde Murcia.
Bueno, si alguien más desea hacer uso de la palabra, este es el momento. No veo ahora mismo más manos levantadas. Luis, si me puede ayudar. Bueno, sí, tengo aquí a Eridania Rodríguez desde San Pedro de Macorís. Adelante, Eridania, con su intervención. Sí, buenas tardes a todos. Un placer estar en esta majestuosa exposición. Quiero decirles que es un tema muy interesante. Incluso me ha arrojado luz a mí también, porque estamos haciendo un proyecto de maestría, de tesis de doctorado, y estamos investigando sobre paradigmas de la educación. Queremos hacer un aporte al sistema educativo dominicano y estamos analizando los paradigmas que se han usado y se está usando actualmente. Y vemos que el asunto es ese, o sea, el atraso que hay y el impedimento. Entonces, con lo de las sin sombreros, me doy cuenta cuánto daño se ha hecho a la educación, ¿verdad? El detener el conocimiento, la expresión y todo eso. Entonces, lo que se ha expuesto hasta ahora y en los comentarios de que a las mujeres y nosotras mismas debemos apoyarnos unas a otras para que pueda seguir el avance. De lo contrario, seguirá el estancamiento si solamente se queda en una parte y dirigido solo por una parte. ¿Me doy a entender? O sea, que debemos seguir avanzando para que podamos aportar a nuestro país. Así que muchas gracias. Así es, Eridania. Tiene muchísima razón. Muchísimas gracias por tu intervención y por tu interés. Y nos alegra saber que esta actividad está llenando su cometido, que es uno de los objetivos de ACUDEVI, difundir las artes, las letras, el conocimiento en términos generales, no solo en la República Dominicana, sino en todo el universo. Y a través de actividades como esta, pues lo vamos consiguiendo poco a poco. Si alguien más desea intervenir, puede ahora solicitar el uso de la palabra y con muchísimo gusto le damos la oportunidad. De lo contrario, pues podemos ir concluyendo. No sé si Daniel o Ana María desean acotar algo ya para ir concluyendo, porque por la hora que es y como ya no tenemos más manos levantadas, Ana María, Daniel, ¿desean alguna intervención? Sí, gracias, Simón, gracias. Bueno, solo felicitar y congratularme por la participación de Mateo Morrison y de Teresa. Excelente ponencia, excelentes participaciones. Así que me congratulo y los congratulo. Así que muchísimas gracias. Congratulaciones. Muy bien, Daniel, gracias a ti por todo el apoyo y tu trabajo, tu gestión cultural. Yo quería decirle a María Teresa que la invito pública y formalmente para que pueda venir en algún momento que acordemos al país, conocer la experiencia del César Vallejo y del Festival Internacional de Poesía, del Festival Internacional de Poesía que hacemos cada año. O sea, me gustaría que pueda participar y ese tema que ella trató, me gustaría que lo pueda tratar en parte de esos eventos que realizamos. Queda hecha formalmente la invitación y ya tú sabes, a través de ti podemos hacer los contactos del lugar. ¿Cuándo vienes a Santo Domingo? Sería un lujo tener a María Teresa en Santo Domingo con una ponencia de esa. La invitación está hecha, nos ponemos de acuerdo. Muchísimas gracias, profesor Morrison. Y cuente conmigo, estoy en la mejor disponibilidad de hacerlo, incluso mejor disponibilidad de tiempo también recientemente. Así que seguiré trabajando sobre ello, creo que el trabajo va a ser largo. Me encantaría hacer equipo para poder darle una profundidad, que es el término adecuado a este estudio. Sí, me parece que sería excelente esa experiencia y ese trabajo con lo que ha hecho Ilón, que ha hecho Chiquivicioso, ha hecho Soledad en la misma dirección, o Ángela Hernández. Entonces, a través de Simeón, haremos los contactos del lugar para nosotros hacerle la invitación formal.
Claro que sí. Muchas gracias. Muy bien. Encantada. Es un Y placer. Quiero debemos terminar, aprovechar. bueno, Perdón. Sí, no, adelante. quería terminar con una propuesta y es, Sí. bueno, realmente me tomó la mano ya el profesor Morrison, porque efectivamente se trata de invitar a trabajar sobre este tema, no conformarse con la brillantez de la generación del 27. A lo mejor, si quitamos una figura, nos quedamos sin generación, porque ¿qué es lo que le da sentido a una generación? Tal vez Rubén Darío se la dio al 98, bueno, no quiero pasarme, ese tema ya no lo domino, pero quiero decir, necesitamos repensar. Yo soy Totalmente, admiradora del César totalmente. Vallejo, totalmente, Totalmente pero tenemos que repensar. tenemos que repensar, claro que sí. No podemos Señor. conformarnos, que ahora parece que absoluto. todo el mundo vivió, conoció, se movió con Federico García Lorca, pero tampoco eso nos sirve. Necesitamos algo más incluyente y más profundo, que analice. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Excelente, excelente. Estamos generando, ¿verdad? Ese interés. Debemos Sinergia. aprovechar este escenario para informar a los que no lo saben que la Feria Internacional del Libro de la República Dominicana este año está dedicada a don Mateo Morrison, que es un gran homenaje que se le hace a un escritor en vida, que tradicionalmente se le dedica a un fallecido. En esta ocasión está dedicada nada más y nada menos que a Mateo, el escritor, uno de los escritores dominicanos vivos más prolíferos y que de alguna forma mantiene siempre ese activismo y ese vigor en el quehacer cultural y en las letras dominicanas, lo que para nosotros es un gran orgullo y una gran satisfacción. Todo lo que podamos estar por ahí apoyándole, debemos hacerlo, o por lo menos darle seguimiento, así sea a través de las redes o por la vía que tengamos a nuestro alcance. Nuestras felicitaciones, maestro Mateo. Gracias. Ana María, antes de cerrar, ¿desea decir algunas palabras? Presidenta de ACUDEVI. ¿Me escucha? Debe abrir el micrófono, lo tiene cerrado. Sí, estoy No le estamos escuchando. Ana María, no le escuchamos. Su micrófono está cerrado. Ahora. Lo abrí. Bueno, que no, lo abrí, se cerró otra vez. Quiero agradecer a Mateo, que es parte de ACUDEVI también. Nuestro agradecimiento infinito por estar ahí. A María Teresa y sobre todo, se trata de poner en contacto a las personas que tienen ese común, esa relación que nace hoy a mucho tiempo y que sea fructífera. A todos los participantes, muchas gracias. Más gracias por estar en nombre de ACUDEVI. Muchísimas gracias, presidenta. Bueno, pues en mi condición de director del taller literario Clima de Eternidad, que pertenece a ACUDEVI, me corresponde dar la gracia a todos los miembros de la directiva de ACUDEVI, muy especialmente a Ana María y a Daniel Tejada, que han sido gran soporte para este evento y otros que hemos realizado, y de manera muy, pero muy especial a nuestros panelistas invitados de hoy, Mateo Morrison y María Teresa Ión, y las gracias a los demás miembros de ACUDEVI, por supuesto, y a todos los participantes. Informarles, a modo de recordatorio, que el taller literario Clima de Eternidad tiene un amplio programa de eventos similares a este a desarrollar durante estos 2 años. Ya el año pasado realizamos un interesantísimo panel sobre la poesía dominicana en su recorrido desde el postumismo hasta la posguerra, en el que participaron José Rafael La Antigua y Alejandro Arbelo. Posteriormente realizamos un conversatorio, un coloquio con mujeres poetas residentes en España, muy interesantísimo. Entre ellas tuvo Rosa Silverio y otras. Y en el día de hoy hemos tenido este banquete literario
sobre la generación del 27 Ira sin sombrero. Nuestra próxima entrega tratará sobre el boom latinoamericano y cómo llegó la novela americana a Europa. Esto estará a cargo del novelista y escritor dominicano Avelino Stanley. Será por ahí por el mes de noviembre posiblemente, y les estaremos invitando por los mismos canales que lo hemos hecho ahora. Así que les reiteramos las gracias. Pueden todos abrir los micrófonos y despedirse, y será hasta la próxima. Bueno, Muchas gracias a Cudevi, muchas gracias. Gracias. Para todos. Bueno, Buenas excelente. noches, Buenas noches. distinguida, ¿cómo están todas? Buenas noches, agradecido de verdad, muy De interesante. verdad, excelente. Gracias a ustedes, gracias Yuri. Buen fin de semana, se cuidan. Gracias, Simeón. Y felicidades, Simeón, por la conducción. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Simeón, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, Marisol, por siempre. Igualmente, Simeón. Siempre estar presente. Gracias. Un honor y un orgullo de escuchar toda esa propuesta, porque esto es un crecimiento para todo y para nuestro país.